Ya no me escuchó. Tiene apagado su micro. Sí, adelante, Urielón, adelante. Vamos a empezar y vamos a hacer una oración para que ya podamos terminar a la hora que tenemos planeado. Así es. Bueno, vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor mío, te damos la gloria a ti, Señor Padre bendito, porque eres el Dios del universo, el Dios eterno, Señor mío. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor mío, de haber despertado este día, de haber cumplido con nuestros deberes, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito. También te pido que por los hermanos que no han entrado, que puedan entrar, Señor mío, y que puedan llegar a sus hogares, Señor, que puedan encontrar todo bien, Señor Padre bendito. También te pido, Padre mío, que nos des sabiduría y entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor mío, que utilizas a Juan Carlos, a Leticia, Señor Padre bendito, para que podamos nosotros entender tu palabra, que tú seas el que dirija, Señor mío, como siempre, Señor Padre bendito, tú eres el que dirige, Señor mío. Gracias, Señor Padre bendito, y que no nos distraiga nadie y pongamos atención, Señor Padre bendito, y que este alimento espiritual sea que lo disfrutemos, que gocemos, Señor Padre bendito, y que nos des fuerzas para seguir saliendo adelante día a día, Señor Padre bendito. Gracias, te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 ¿Me escuchan ahí? Sí. Dejé el micrófono retirado de mí, pero ya me descompasé. Ya me escuchan mejor, supongo. Bueno, miren, antes de comenzar, déjenme avisarles una cosa. Quizá por ahí de las 9:15, 9:30, me van a tocar el timbre porque tengo que entregar un trabajo. Entonces, si me tengo que retirar, Armandito, te paso la estafeta rápidamente. Es cosa de entregar un trabajo nada más. Y no me toma ni 5 minutos. Entonces, nada más por si cualquier cosa, ya están avisados. Entras Armandito al quite mientras bajo a entregar la chamba. ¿Sale? Ok, dicho esto, bueno, vamos a comenzar. Gracias, Uriel, por orar y que sí que Dios nos ayude en verdad esta noche. Todos hemos tenido semana pesada y todo, y pues aquí es cuando hay que depender de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el libro de Deuteronomio y nada más para hacer un poquito de remembranzas. A ver, para empezar, ¿qué significa el libro de Deuteronomio? Así, para ir calentando motores. Estas son las palabras. Bueno, pero ese es en hebreo. Pero de la palabra griega. Segunda ley. Y ahora, ¿en realidad es una segunda ley o es la misma ley? La confirmación de la ley. Es la misma ley, nada más que. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito de Moisés de volver a escribir básicamente la misma ley? Si ya la había escrito en Éxodo 20, y ¿a qué se debió o el propósito de escribir nuevamente esto? A ver, ¿quién recuerda? Es por la... Adelante, perdón. Para la nueva generación, ¿no? ¿Perdón? ¿Quién? A ver, ¿quién? Ya no oía a nadie. ¿Quién me dijo? Betty. Betty, a ver, Betty. ¿Por qué era? Es por la siguiente generación que tenía que confirmar la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés. Muy bien, segunda generación. ¿Qué le había pasado a la primera generación? La primera generación había muerto Causa, ya motivo, razón. por su desobediencia, su rebeldía. Entonces Moisés les iba a recordar, ¿sí? Se puede decir los 10 mandamientos, ¿verdad? Para que los tuvieran presentes. Pues sí, porque de eso dependía el éxito en la tierra, y todos los que iban a entrar a la tierra eran unos chamaquitos cuando hacía 40 años. O sea, acuérdense que menores de 20 años iban a entrar. Entonces, si alguien tenía 19 años en aquel entonces, ¿qué edad tendría ahorita? 59 años. Alguien que acababa de nacer tenía 40 años. Esa era la generación que iba a entrar a la nueva tierra, y Moisés tenía que recordarles la ley, porque ellos ya realmente, pues la primera generación pasó a la historia como dice Leti, por desobedientes, por incrédulos. Y esa es la razón la razón por la que Moisés nuevamente, ya sabiendo que él no va a entrar a Deuteronomio,
a la tierra prometida, ¿sí? Le preocupa que el pueblo siga porque ya ven este pueblo, ¿qué es lo que caracterizó a este pueblo siempre? Que hasta Moisés dice, son pueblo duro de servir, ¿verdad? Tercos como mula, desobedientes, incrédulos. Bueno, básicamente es eso. Bueno, vamos a comenzar hoy y básicamente podremos decir que el estudio de Deuteronomios, básicamente se están tocando 3 temas, ¿sí? El primero, ¿quién es Dios? Lo que ha hecho Dios y cómo debemos responder. Y eso va también para nosotros. Es muy difícil que alguien sepa responder como se debe si desconoce quién es Dios. Por eso siempre recomiendo yo y les seguiré recomendando el día que tengan la oportunidad de leer el libro de Arthur Pink, que se llama Los atributos de Dios, léanlo. De verdad, amplía nuestro concepto de quién es Dios realmente, en quién estamos confiando, nos ayuda eso. Ahora, si no les gusta mucho leer, están en YouTube el libro de los atributos de Dios, de Arthur W. Pink, pueden escucharlo ahí también, pero vale la pena, ¿sí? Porque si entendemos realmente quién es Dios, sí, podemos entender lo que Dios puede hacer por nosotros y cómo debemos responder Y en estos temas que vamos a ver esta noche, básicamente, a ver, déjenme proyectarles aquí esto para irnos, déjenme ponerles esto, para irnos guiando con esto. Espérenme. Ahí lo tienen ya, ¿verdad? Sí. Es bien importante que entendamos, si queremos responder a Dios y hacer lo que Dios para nosotros, es bien importante que entendamos primero quién es Dios, lo que ha hecho y cómo debemos responder. Y esto nos lleva a 3 respuestas que vamos a ver esta noche, ¿sí? La primera es depender de Dios, segunda, complacer a Dios y tercera, obedecer a Dios. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el capítulo 9 de Deuteronomio. ¿Sí? Así que si están ahí con sus Biblias, dice así la palabra. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, estos pueblos a los que iban a conquistar eran unos grandototes y además sus ciudades eran amuralladas, murallas muy altas. Prácticamente tenían fama de invencibles, ¿sí? A esos Dios les está recordando que contra esos van a ellos, ¿sí? Pero ellos no tenían que enfocarse en el tamaño ni en las murallas, tenían que enfocarse en Dios, ¿sí? Versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Aquí estamos viendo 2 cosas. Dios está diciendo que Dios los va a destruir y los va a humillar, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que los tienen que echar y destruirlos? El pueblo, ¿sí? Aquí es como vemos cómo actúa la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿sí? Dios ya dice, yo los voy a destruir, yo los voy a echar, los voy a humillar, pero quien tiene que entrar a echarlos eres tú. O sea, Dios les está asegurando la victoria, pero ellos son los que tienen que luchar, ¿sí? Entonces aquí vemos por un lado la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahora, ya cuando los hayan echado de ahí, ellos iban a correr un peligro, ¿sí? Esa tendencia que tenemos todos los seres humanos a sentirnos autosuficientes, a pensar que fue mi esfuerzo lo que me trajo estos buenos resultados. Así que Moisés les dice en el versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. A ver, entonces aquí
estamos viendo una cosa. Dios les está asegurando que ellos van a ganar el pleito, ¿sí? Los van a echar a estas naciones cananeas. Pero lo primero que les está haciendo, no pienses que es porque tú eres muy bueno y que por eso te voy a dar la tierra, ¿sí? Dios da aquí dos razones por las cuales le va a entregar la tierra y ninguna de esas dos es porque ellos se la merezcan, ¿sí? A ver, ¿quién me dice cuáles son esas dos razones? Lo acabamos de leer. Por dos razones por las cuales Dios les asegura que les va a entregar la tierra, que Dios los va a destruir a esas naciones. ¿Cuáles fueron? Bueno, una es por la obra de Dios, no. Bueno, más específicamente. Si Dios lo va a hacer, pero ¿por qué razón Dios las va a echar? Si le está diciendo, no crean que porque ustedes son muy buenos, no crean que porque se la merecen. Bueno, podríamos ver tal vez varios aspectos. El primero es que Dios se lo había prometido a sus padres, ¿no? Bueno, esa es una razón. Abraham, Isaac, Jacob. La otra es por su gracia solamente, no porque ellos fueran buenos. Y la otra es por la maldad de las naciones a las cuales iban a sacar. Exactamente. La primera que le está mencionando dice, a estas naciones voy a destruir por su impiedad, porque eran malísimos, malísimos, ¿sí? Leyendo ahí en comentarios dicen que estas naciones cananeas eran de lo más pervertidos, sociedades pervertidas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. O sea que exterminarlas era lo que merecían realmente. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra, pero cuando llegara a su colmo la maldad del amorreo, dice, los voy a echar fuera y se las voy a dar a ustedes? O sea, por 400 años Dios estuvo esperando que ellos se arrepintieran, pero estas naciones iban de mal en peor. Eran naciones que practicaban todo tipo de perversión, ¿sí? Que uno agradecería realmente que, imagínense que esa nación hubiera seguido sobreviviendo. Cómo contagiarían a demás naciones. Entonces, la primera razón que da Dios es porque son impíos, pero hasta el copete. Y la segunda razón es porque Dios se los juró a sus padres de ellos, Abraham, Isaac y Jacob. Y como Dios es fiel a sus promesas, Dios cumple sus promesas. Entonces, lo que le está diciendo, miren, por estas dos razones, por la impiedad de ellos los va a destruir y porque yo se los prometí a sus antepasados. No es porque ustedes se la merezcan, ¿sí? No es porque ustedes se la merezcan, ¿sí? Entonces, aquí habrá una enseñanza para nosotros. Yo creo que aquí se ve claramente lo que Dios hace con nosotros en el Nuevo Testamento. Dios nos ha salvado, pero porque no lo merecemos. No. No nos lo merecemos también. O sea, no pensemos entonces que si el Señor nos ha sentado en lugares celestiales, ¿sí? Sí, nos ha hecho coherederos con Cristo, dicen, no es por nuestra justicia, dice. Porque, ¿qué diferencia hay entre el pueblo de Israel y nosotros? Si también éramos contumaces, incrédulos, desobedientes y todo, ¿no? Entonces, idólatras. Entonces, si Dios nos ha dado la salvación, ¿sí? Ha sido nada más por su pura gracia, no porque lo merezcamos, ¿sí? Y sin embargo, sigue castigando la maldad, ¿sí? Entonces, como alguien dijo, al infierno se va uno por méritos propios, así como los cananeos fueron destruidos por méritos propios. ¿Sí? Pero al cielo se va por gracia nada más, por gracia, ¿sí? Entonces repito, al infierno por méritos propios, al cielo solamente por gracia. Los israelitas entraron por gracia, ¿sí? Y los cananeos fueron castigados por méritos propios. ¿Querías decir algo, Betty? Te vi alzando la mano, adelante. Sí, también puede ser también que Dios le daba a conocer a las nuevas generaciones para que supieran de él, porque él sabía que en tiempos futuros se iban a olvidar de él. Sí. ¿También puede ser así? No, sí, también, o sea, y digo, hasta parece que estaba presagiando lo que iba a pasar, porque Moisés les está diciendo, miren, no piensen que es por su justicia, ¿sí? Y ahora les voy a demostrar por qué no es por su justicia. Les voy a hacer un recordatorio de todas las veces que le han fallado al Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver vámonos al versículo 6, ¿sí? Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Qué significa eso de pueblo duro de servir? ¿Entienden esa expresión? Pueblo duro de servir. Necios, soberbios. Ok, vamos a empezar literalmente. ¿Qué significa? ¿Qué es servir? Cuello. Muy bien. Servir es sinónimo de cuello.
Por eso, cuando hablamos cáncer cérvico-uterino, estamos hablando de cáncer en el cuello del útero. O las vértebras cervicales son las vértebras de aquí del cuello. Entonces, esa palabra duro de cerviz quiere decir de cuello duro, literalmente. Y la expresión es, por ejemplo, cuando un caballo es terco, por más que le jalas la rienda, tiene el cuello tan duro que no le puedes jalar la rienda. Ahora, en versión paráfrasis es terco como mula bruta. Eso es lo que quiere decir pueblo duro de cerviz, tercos, necios. Ok. Dice del 6, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Moisés le está diciendo al pueblo, a la segunda generación, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y Moisés les va a hacer un recuento de cuántas, y solamente algunas les va a mencionar. La primera es que desde que salieron de Egipto han sido rebeldes. Dice, en Horeb, por ejemplo, cuando llegaron al monte Horeb, ¿se acuerdan? Mientras Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, 40 días, 40 noches, el pueblo acababa de jurar que solamente adorarían a Dios, no adorarían imágenes y todo. Y mientras Moisés está allá arriba, ¿qué está haciendo el pueblo acá abajo? ¿Se acuerdan? Están adorando. Adorando, El becerro. haciendo ídolos. En el becerro de oro, y no me refiero a la carnicería que está aquí cerquita, construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y lo hicieron su Dios para que ese Dios los guiara, ¿sí? Entonces Moisés les está recordando desde ahí, dice, en el Sinaí, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Versículo 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Moisés ni por aquí le pasaba lo que estaba haciendo el pueblo, pero Dios que todo lo sabe y todo lo ve, dice, desciende porque este pueblo, miren, en qué poco tiempo se corrompió el pueblo. Acababan de jurarle a Dios lealtad y fidelidad, y a los pocos días ya estaban construyéndose un becerro de oro, ¿sí? Y adorándolo, ¿sí? Vean qué fácil es la tendencia del corazón humano a la idolatría, a idolatrar algo. Alguien dijo bien, si tú no adoras a Dios, tu corazón termina adorando algo. Si no es a Dios, va a terminar adorando algo. ¿Y a quién va a adorar? A uno mismo. Uno mismo va a ser su Dios y va a complacerse uno mismo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió con versículo 13. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y aquí que es pueblo duro de servir, o sea, pueblo terco. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. O sea, Dios está diciendo que va a destruir a todo el pueblo y que con Moisés iba a hacer lo que hizo con Abraham. De Abraham solamente sacó toda una descendencia. Dice, bueno, de ti voy a hacer lo mismo. Una gran tentación para Moisés. Oye, ser un segundo Abraham, pues, apela al ego de Moisés, pero Moisés humilde como siempre, ¿sí? Dice, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí que habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Era tanta la indignación y el coraje de Moisés de presenciar ese espectáculo idólatra, que en un arrebato arrojó las tablas y las rompió. 18, y me postré de delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. O sea, Dios estaba indignado, pero Moisés una vez más intercede por el pueblo, ¿sí? Intercede por el pueblo, ¿sí? Y pide que los perdone. Y aquí también menciona en el versículo 20, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo,
y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Por qué se enojó con Aarón Dios? A ver. ¿Quién recuerda? Porque Aarón permitió que hicieran el becerro de oro. Después de Moisés seguía Aarón y Moisés accedió a construir. Les dijo, pues tráiganme el oro y ahorita hacemos el becerro. Porque como dicen Aarón. ustedes, a este Moisés, quién sabe qué le habrá pasado ya se tardó mucho, a lo mejor ya hasta murió, tráiganme el oro. Y como no llevaban ellos casi nada de oro, ¿verdad? Pues rápido que sacan el oro y a construir el becerro. ¿Sí? Entonces, pero fíjense, aquí nuevamente vemos la gracia de Dios. Aarón dirigiendo al pueblo a la idolatría, y unos 2 capítulos más, me parece, lo nombra sumo sacerdote a... Aarón merecía ser el sumo sacerdote. Lógico que no, y vemos ahí como aún a pesar de haber caído tan grotescamente Aarón, como Dios lo usa, ¿sí? Y le da nada más y nada menos que el puesto de primer sumo sacerdote de Israel. Eso es la gracia de Dios, mis hermanos. Esa es la gracia de Dios. Puede uno haber caído hasta lo más profundo y Dios en su gracia y misericordia te puede levantar de ahí, ¿sí? Ok. Que fue el único, en el libro de Deuteronomio, es en el único versículo que oró Moisés por Aarón, ¿verdad? Ajá. Sí, cuando pidió y que lo perdonara. Pero después, acuérdense que después la volvieron a regar Moisés y Aarón y pues por eso murieron los dos después y ninguno de los dos entró a la tierra en el incidente de la peña. Bueno, luego dice aquí en 21, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido al polvo, y eché al polvo de él en el arroyo que descendía del monte. En eso terminó el becerro. Moisés lo pulveriza y lo arroja al agua, ¿sí? Luego aquí nos menciona 3 incidentes más, ¿sí? 3 incidentes más. Nos menciona lo que sucedió en Tabera, eso lo vimos en Números 11:13. Y ahí nos dice, en Tabera, ¿qué pasó? No nos dice exactamente qué fue lo que pasó. Pero el pueblo otra vez murmuró y Dios le hizo descender fuego y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero algo pasó. Luego lo que sucedió en Masá, eso lo vimos en Éxodo 17, 1 al 7, cuando faltaba agua. ¿Se acuerdan cuando que decían, ¿para qué nos trajiste aquí? Vamos a morir de sed, y que Dios les da agua a través de la roca. Luego nos menciona lo que sucedió en Kibrot Hatabá, ¿sí? Que pidieron carne en vez de maná. ¿Se acuerdan? Se quejaban de que no había agua, Dios les dio el agua. No había comida, Dios les mandó el maná. Y después resulta que ya los angelitos se habían aburrido del maná y ya extrañaban la comida de Egipto. Ustedes recordarán bien ese pasaje. Entonces, Dios les mandó codornices, ¿sí? Para que comieran. Dice, no van a comer ni un día, ni 2 días, ni 3, un mes. Y bueno, fue tanto lo que comieron que les hizo daño y murieron un montón, ¿no? Así los disciplinó Dios. Y luego, por si fuera poco, sí, Uriel. Perdón, es que aquí dice lo que significa Tabera es arder, ¿no? Ajá. Masha, prueba. Ajá. Fue cuando encontró la prueba que le observó. Grupo Catagua, tumbas de anhelo, no fue cuando murieron. Ajá. Gracias, Uriel. Sí, qué bueno que me estás ahí apoyando. Luego, okay. Entonces, luego lo que sucedió en Cades Barnea. A ver, ¿quién se acuerda de lo que pasó en Cades Barnea? ¿No se acuerdan lo que pasó en Cades Barnea? Fue cuando mandaron a los dos a ver la tierra durante 40 días, a ver cómo era la tierra que iban a conquistar. Y luego no fue tanto el hecho que hayan ido a ver la tierra, sino los informes que trajeron, ¿verdad? Los informes que desanimaron a todo el pueblo. Sí. Y bueno, y eso les salió caro a ellos, ¿verdad? Porque a causa de eso, por haber desconfiado de Dios, que dijeron, no, vámonos a regresar a Egipto, vamos a darle golpe de estado a Moisés y a Aarón, vamos a nombrar un nuevo líder y que nos regrese a Egipto, allá estábamos mejor. Pues eso enfureció la ira de Dios. Dice, aquí van a morir nuestros hijos con estos grandulones. Y Dios los disciplinó y les dijo, ahora de castigo se regresan al desierto 40 años y nada más sus hijos son los que van a entrar. Y Dios los tuvo... Estuvieron, que fueron 40 días. Un día por año, exactamente.
hasta que murió el último incrédulo, y fíjense cuánto tiempo tomó eso, 38 años para que muriera toda la generación. ¿Y se acuerdan cuántos hombres eran? Aproximadamente más de 600,000, que eran los que eran para la guerra. Más de 600,000 pues murieron en 38 años. Más que coronavirus. No, no tanto, ¿verdad? Más, no se comparan las cantidades. Bueno, en total, la conclusión de Moisés, ¿por qué les está Moisés recordando todos estos incidentes? Para que vean que no eran blancas palomitas, que tanto ellos como sus antepasados han sido rebeldes, pero por naturaleza, ¿sí? Han caído en la idolatría, han estado inconformes siempre quejándose que no hay agua, que no hay comida, etcétera. Y finalmente de insubordinación, cuando se niegan a entrar a la tierra que Dios les dijo, ahí está ya la tierra, entrar. No le creyeron a Dios, dudaron, quisieron regresarse, pero les salió, ese pecado les salió caro, ¿sí? Y ya recuerdan, entonces, nuevamente Moisés intercede por ellos en el versículo 25 al 29. Y nuevamente Moisés apela a la gracia y misericordia de Dios, no porque merezcan ser perdonados, dice en el 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado, porque Jehová dijo que os iba a destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. ¿Qué está diciendo? ¿Qué les está diciendo aquí Moisés a ellos? A ver, entendimos la oración de Moisés. ¿A qué está apelando él? Perdónalos, fue sin querer queriendo, merecen que los perdones. ¿A qué está apelando Moisés? A ver, ¿quién me dice? Que no destruyera el pueblo de Israel. Sí, definitivamente Moisés se pone a orar para pedirle al Señor precisamente que no destruya el pueblo de Israel por incrédulo, por rebelde, y le hace saber que si lo destruye, los pueblos cananeos, los pueblos vecinos, van a darse cuenta que es un Dios que no cumple con sus promesas. Eso es lo que le da a entender Moisés, pero en buena forma, no le reclama, no le exige, sino que le da a entender que lo haga por gracia para que los vecinos se den cuenta que el Dios de Israel es un Dios poderoso que cumple sus promesas. Bueno, nada más una pequeña corrección. Los que iban a decir eso no eran los cananeos, sino los egipcios, porque la escritura dice, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, son los egipcios. O sea, lo que está diciendo, sí, hermanito, gracias, era una leve corrección. Lo que está diciendo aquí Moisés, mira, perdona su pecado, dice, recuerda que básicamente dice, está en juego tu nombre, tu prestigio. Imagínate que los egipcios que los sacaste de ahí van a decir una de dos, o no pudo meterlos, o los aborrecía tanto que los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Dice, ahora sí que, ¿dónde va a quedar tu nombre? ¿Dónde va a quedar tu nombre? Y entonces, y dice, y además las promesas que les habías hecho a Jacob, a Isaac y a Abraham. Entonces, nuevamente, no está diciendo, Moisés está pidiendo que los perdone, pero no tanto porque merezcan ser perdonados, sino estaba en juego, ¿sí? La gloria de Dios, ¿sí? Su prestigio, por así decirlo, ¿sí? Entonces van a decir, ya ven, su Dios tan poderoso que era, no los pudo meter a la tierra. Entonces, eso fue a lo que apela Moisés. ¿Algún comentario de aquí hasta aquí del capítulo 10? Del capítulo 9, perdón. Como vemos nuevamente, el orgullo, ¿no? El orgullo, muchas veces, y ellos debían reconocer que no era por su justicia ni por su bondad, sino era solamente por la gracia de Dios, como dice Juan Carlos, por el testimonio de Dios ante Egipto y también podría ser ante los otros pueblos paganos, ¿no? Sí. Y reconocer, ¿verdad?, que solamente Él puede salvar a su pueblo porque es poderoso y como dice, es un Dios de pactos, ¿no? Así es. Es un Dios de pactos y me llama mucho la atención ver
cómo Moisés intercede por el pueblo una y otra vez, ¿sí? Siempre está intercediendo por él, así como Cristo intercede por nosotros, ¿no? Porque dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Así es, dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no dice siempre que buscamos el perdón de Dios, y lo vemos también cuando, a ver, permítame. Sí. Perdone, están tocando a Armandito, si quieres seguir. Sí, gracias, cómo no. Antes de seguir, yo creo que podemos hacer un recordatorio de lo que hemos visto en el capítulo 9 acerca Moisés empieza orando. Moisés efectivamente le hace un recordatorio al pueblo de Israel, a la generación nueva, que tengan mucho cuidado en caer en la rebeldía como lo hicieron sus padres, que deben de confiar en el Señor, deben de confiar en Dios Todopoderoso, porque Él de alguna manera los va a ayudar a destruir a los pueblos enemigos, y no tanto porque el pueblo de Israel sea justo, o se lo merezca, o se lo mereciera, sino por la impiedad de los pueblos paganos, en este caso los pueblos de Canaán. Ya escuchamos, nos dijo Juan Carlos, que era un pueblo rebelde, era un pueblo de lo más degenerado que había en la tierra. Entonces merecían morir. De antemano ya estaban condenados a la destrucción. Entonces les pide Moisés que tengan la fe necesaria para combatir, a pesar de que las ciudades estén amuralladas, a pesar de que sean unos gigantes, que no les vaya a suceder como sucedió los 38 años, 40 años antes con la primera generación, con sus padres, que tuvieron miedo de enfrentarse precisamente a los gigantes de Canaán, y por esa desobediencia, por esa rebeldía, fueron castigados durante 40 años en el desierto. Se decía que el Señor los castigó en el desierto un año por cada día que estuvieron en Cades Barnea, de donde salieron los 2 espías. Más adelante estamos viendo que cuando Moisés sube a orar, les hace el recordatorio que cuando subió a orar al monte Horeb, al monte de Sinaí, 40 días y 40 noches para recibir el pacto de Dios, que eran los 10 mandamientos, mientras él estaba orando, mientras él estaba esperando que el Señor escribiera los mandamientos con su dedo, el pueblo de Israel ya se había vuelto a la idolatría, ya estaba haciendo fiesta. Aquí vemos que a Aarón lo obligaron definitivamente a participar, porque lo amenazaron de alguna manera: o participas con nosotros, tú que eres el responsable ahorita en lugar de Moisés, participas con nosotros o te mueres. Me atrevo a pensar que se vio obligado a la fabricación del becerro de oro, y a tal grado que cuando regresa Moisés para esto, el Señor le dice: bueno, estas son los mandamientos del pacto que vamos a hacer con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido, pero ten en cuenta que ahorita que estás aquí arriba, el pueblo ya está en fiesta. Una vez más se ha rebelado en contra mía, en este caso en contra del Señor, y están adorando ahorita el becerro de fundición, o sea, el becerro de oro. Se habían vuelto idólatras, estaban en orgías completamente y borrachos prácticamente, ¿no? Moisés baja, y lo primero que hace es llamarle la atención. Hay un comentario que dice que las tablas, cada una de las tablas traía los 10 mandamientos en la piedra, en cada piedra, porque la tradición del Medio Oriente
era que se detuviera una copia del pacto. Cada escritura que hacían, sacaban una copia. Moisés lo que hace es tirar las tablas en señal de que el pueblo había violado el pacto en este momento. El primer mandamiento que nombraba el Señor, no harás a dioses ajenos delante de mí, ya le estaban violando. Ese es en el comentario menciona que al tirar las tablas, por la ira que sentía Moisés contra el pueblo, por el enojo de haberse vuelto contra Dios, les hace mención que están violando ese pacto, ¿no? Y una vez más, vuelve a subir Moisés al monte Oreb a orar 40 días y 40 noches, pero en esta ocasión por la intervención hacia el pueblo de Israel, por la rebeldía, por su idolatría, porque sabía que en cualquier momento el Señor tenía el derecho de destruir al pueblo de Israel. Además, hay un comentario también donde menciona que el Señor le dice, sabes, a partir de hoy ese pueblo va a ser destruido y a partir de hoy vamos a empezar una nueva generación, pero empezando contigo. Y ahí es cuando intercede Moisés por el pueblo. Le menciona, Señor, no puedes destruir a tu pueblo puesto que lo sacaste de Egipto, lo sacaste de tierra de servidumbre para traerlo como un pueblo escogido para que tú lo bendigas y para que por medio de Israel sea bendecido todo el mundo entero. Es injusto, o bueno, no es injusto, estaba en su derecho el Señor de destruir la destrucción del pueblo, pero le menciona precisamente lo que veíamos al final de este capítulo, que por la misericordia del Señor, Moisés estaba pidiendo al Señor que tuviera misericordia del pueblo por su rebeldía, para evitar que su nombre fuera, para evitar precisamente que su carácter, su reputación, en este caso, la reputación del Señor, no fuera pisoteada por los pueblos, en este caso por el pueblo egipcio, que fue de donde sacó a Israel. Y por esa intercesión de Moisés es que perdona al pueblo, solamente castiga a los responsables de la fabricación del becerro de oro y a los demás que estuvieron adorando. También se hace mención que Moisés ora por la vida de Aarón pues eso ya era su hermano, pero más adelante le iban a proclamar como el sumo sacerdote, pero aquí vemos que ora por la vida de Aarón para evitar que muera castigado en ese momento. Bueno, y digo, a fin de cuentas, Dios prometió que iban a morir toda esa generación y lo hizo, ¿no? A través de los 38 años, ¿no? Que todos murieron de esa generación. Sí, o sea, cumplió su palabra. De esa generación, de los únicos que quedaron con vida fue ¿Aarón? Josué y Caleb. Y Moisés. Y Moisés en este caso, pero Moisés también ¿Qué? ya no entró a la tierra prometida. Me refiero a que esta generación, Sí. Caleb y Josué, que habían sido participantes de los 2 espías, fueron los únicos 2 que trajeron que hablaron tratando de motivar al pueblo para entrar a pelear. Caleb les dijo, pues sí, están grandes, las ciudades están amuralladas, los ejércitos los hombres son tan altos que no vamos a poder con ellos, pero sabemos que con la ayuda del Señor vamos a ganar la victoria, ¿no? Vamos a ganar la guerra. Pero por desgracia, los 10 espías restantes dieron la mala interpretación, el pesimismo, y fue por eso que se les castigó y también murieron. Sí, tiene razón. Moisés sí llegó. Falta de fe. ¿Perdón? No te escuché. Sí, la falta de fe fue lo que también sucedió con esos 10.
Sí, 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 sí. Aparte de la fe, pues les entró el temor por lo enorme que estaban. Además que eran precisos para el combate, aquellos cananeos, aquellos gigantes. Y tenían fama de invencibles además, los grandotes estos. Pero aquí vemos una cosa, cómo va la secuencia. Mire, todo comienza con la incredulidad, ¿sí? La incredulidad ahí comienza, y el temor lleva a la incredulidad lleva a la desobediencia. Y eso fue lo que pasó con ellos. Se fijaron más en el tamaño de los grandotes estos y en las murallas que en su propio Dios, ¿no? Las circunstancias. Exactamente, pusieron los ojos en las circunstancias en vez de en Dios. Bueno, y eso es básicamente lo que pasa en el capítulo 9. Gracias, Armandito. Ya me desocupé. Vámonos al capítulo 10. Vamos a ver aquí tres cosas, tres eventos que ya sucedieron también, que Moisés les está recordando, que es, primero, Dios renueva su pacto. Déjenme aquí compartir esto. No. Ok, a ver si... Tres eventos que suceden en el capítulo 10. Dios va a renovar el pacto. Después de que, ¿qué pasa después de que Moisés rompió las tablas? ¿Ya se quedó así la situación con las tablas rotas? Dios renueva el pacto. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, después de este evento de lo del becerro de oro, dice, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Esa, ¿se acuerdan que esa arca de madera vino a ser ¿cómo se me fue el nombre? El arca del pacto, pues, donde ese baúl que era de madera de acacia cubierto de oro. Ese es el arca. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí al monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Eso es lo primero que le está recordando, que después de que que Moisés rompió los 10 mandamientos, las tablas originales, Dios le vuelve a dar otra vez, hazte otras tablas, dice, para que te escriba los mandamientos. Ahí menciona, después salieron los hijos de Israel de Berot Benejacán a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ir recordando un poquito. ¿Por qué a qué se debió que Aarón tampoco entró a la tierra prometida? Si ya Dios había perdonado lo del becerro de oro y lo hizo sumo sacerdote, ¿qué pasó después? ¿Por qué murió Aarón? Por el incidente de la roca de la peña. Cuéntanos brevemente, Armandito, ¿qué pasó en esa roca? El Señor le había dicho a Moisés que le hablara a la roca para que brotara el agua, pero era tanta la presión de Moisés y tanto el fastidio que le había ocasionado al pueblo que ya se enfureció y lo que hizo fue golpear la roca. Exacto. Y también castigaron a Aarón porque él era el sumo sacerdote en ese entonces y no intervino para poder evitar que Moisés golpeara la roca. O sea, fue No cómplice. glorificaron a Dios. Exactamente. Acuérdense que hubo 2 incidentes de la roca y del agua. En la primera vez, Dios sí le dijo, golpea a la roca y la roca va a dar agua. En la segunda vez que se volvieron a quejar, Dios le dijo, habla a la roca, ¿sí? Y Moisés, como dice, ya lo tenían hasta el copete los judíos que dijeron, les voy a dar agua. Bueno, les dijo, les vamos a dar agua, ¿no? Pueblo, o sea, se quiso colgarse la medalla, pues. Y Dios por eso lo disciplinó a Moisés y a Aarón. Entonces, finalmente, muere Aarón. Tampoco murió antes que Moisés. Ahora, ¿quién quedó en el lugar de Aarón? Tu hijo Eleazar. Su hijo Eleazar.
¿Cuántos, a ver, recuerdan cuántos hijos tuvo Aarón? Tuvo 4, pero 2 de ellos murieron Exactamente. por el fuego mal tabernáculo. habido. Por ofrecer fuego extraño, ¿verdad? Ahora sí que fue su debut y despedida. El día que estaban inaugurando el tabernáculo y el sacerdocio, que se emborracharon y ofrecieron fuego extraño y ahí quedaron, ¿verdad? Entonces, de esos 4 hijos nada más quedaron 2. Eleazar era el mayor y él es el que asume el segundo sumo sacerdote, llega a ser Eleazar. No, dice, de allí, en el 7, dice, de allí partieron a Gudgoda, para nombres, Gudgoda, y de Gudgoda a Jopatá, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con los hermanos. Jehová, su heredad, como Jehová tu Dios te lo dijo. Ok, estamos viendo aquí tres eventos que le está recordando Moisés. Cuando Dios renovó el pacto, ¿sí? O sea, no pensaban que porque ya no había tablas el pacto se anulaba, se renueva el pacto en otras tablas nuevas. Muere Aarón y los levitas no reciben herencia. A ver, ¿por qué fue que ellos no recibieron herencia? Por el ministerio que tenían del sacerdocio, realmente así que su herencia era el mismo Jehová. Dios era su porción, ¿verdad? Ellos no recibieron tierra porque como ellos eran los que iban a enseñar la ley, tenían que estar distribuidos a lo largo de toda la tierra de Canaán. Entonces no recibieron una tierra fija, pero a cambio, ¿qué recibieron? ¿Qué tuvieron que hacer las demás tribus? El privilegio de estar en el tabernáculo, de servir al tabernáculo. Sí, pero De además, darles de comer. pero ¿qué más recibieron? Las ciudades. Recibieron una porción. Recibieron ciudades distribuidas a lo largo de... ¿Cuántas ciudades recibieron? ¿Se acuerdan? Fueron 6. Bueno, esas eran las ciudades de refugio. Las 6 de refugio, perdón, sí. Recibieron en total 48 ciudades esparcidas a todo lo largo, porque ellos tenían que estar distribuidos en todo el territorio para que pudieran enseñar la ley a todos. Y de esas 48, 6 ciudades eran de refugio. ¿Para qué servían esas ciudades de refugio? Para cuando alguien mataba accidentalmente a alguien, no viniera el hermano a quererle cobrar cuentas y tenía que huir a esa ciudad de refugio donde ahí estaba seguro. Esto no tiene mucho que lo vimos, se han de acordar perfectamente de esas ciudades de refugio que quedaron 3 del lado del Jordán y 3 del otro lado. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, dice, vamos a leer del 10 al 22. Dice, lo que Dios exige, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? O sea, después de que Moisés les está recordando todos los errores que ellos han hecho y lo que ha hecho Dios, ¿sí? Dice, ahora dice, ¿qué pues pide Jehová de ti? Dice, fíjense las cosas que pide, dice, que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Entonces, 3 acciones que está pidiendo Dios, que le teman, ¿sí? Que le teman a Jehová, que anden en sus caminos, que lo amen y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Ahora, dice 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, esa preposición para indica propósito, hemos dicho. Entonces, estas 4 acciones que Dios le está pidiendo que deben de presentar ellos es que le teman a Dios, que anden en sus caminos, que lo aman y que le sirvan. ¿Con qué propósito? Dice aquí, para que tengas prosperidad. Entonces, para que a ellos les fuera bien en la tierra, ¿de qué dependía que les fuera bien? Pues de 4 cosas, ¿sí? Que teman a Dios, que anden en sus caminos, que lo amen y que lo sirvan, ¿sí? Y si esto lo traspoláramos a nosotros, tendríamos nosotros que preguntarnos si nosotros estamos mostrando temor a Dios. Acuérdense que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que leer muchos libros. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Temor a Dios. Temor a Jehová, muy bien, ¿sí? Ahí comienza la sabiduría, ¿sí? Algo de lo que el mundo hoy adolece de esa sabiduría porque nadie tiene realmente temor de Dios, ¿sí? Que lo ames. Bueno, el amar a Dios es consecuencia del temor a Dios, ¿sí? De la reverencia que se dice, y que le sirvas, o sea,
¿En qué estamos nosotros sirviendo a Dios? Hay que preguntarnos eso. ¿Sí? Si estamos nosotros como el pueblo de Israel, nada más recibiendo las bendiciones y no amando al que da las bendiciones. 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y toda su plenitud y todos los que habitan en ella. Así que si tu carro, ¿de quién es tu carro? ¿De acuerdo a de Dios? ¿Tu casa de quién es? De Dios. ¿Sí? Todo cuanto tenemos es de Dios. Tus propios hijos, tu familia, todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Simplemente administradores de las bendiciones que Dios nos da. ¿Sí? Pero todo en realidad le pertenece a Él. 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. O sea, ahora aquí Moisés le va a recordar la elección que hizo Dios del pueblo de Israel. Dice 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. O sea, si Dios eligió entre todos los pueblos que habitaban en el mundo, escogió a Israel. ¿Por qué escogió a Israel? ¿Qué tenía Israel de especial para que Dios lo escogiera? Nada, solamente por gracia. Exactamente, por gracia solamente por gracia. O sea, Dios le dice, de todas las naciones tú eras la más pequeña, ¿sí? La más insignificante. Si escogió Dios a Israel, es exactamente por pura gracia. ¿Por qué nos escogió a nosotros Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo? Porque éramos buenos, por gracia también. Por el puro afecto de su voluntad, dice ahí Pablo en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. En consecuencia, ellos ¿qué tienen que hacer? Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué significa eso de circuncidad del corazón? Porque aquí es una analogía que está haciendo, ¿sí? ¿A qué se refiere circuncidad del corazón? O sea que no, ellos como judíos tenían que circuncidarse al 8º día, ¿no? Ajá, a los varones. Pero leí que en el desierto esto, como que quedó en pausa esa Nunca señal, lo cumplieron, ¿no? Pero realmente lo que quería Dios es no un rito físico, sino algo espiritual del corazón, que realmente se rindieran a Él, que lo amaran. Exactamente, o sea, circuncidar del corazón está tomando la analogía de la circuncisión del miembro del varón, ¿sí? O sea, significaba quitar el pecado, ¿sí? La impureza de sus vidas. Así como cortaban el prepucio, ¿sí? Así tenían que circuncidar su corazón en el sentido, estoy hablando en sentido figurado, lo dice Moisés, tenían que quitar el pecado que envuelve, la dureza del corazón, era lo que tenían que quitar ellos, ¿sí? Por eso les dice 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. ¿Qué es eso de cohecho? ¿Qué es eso de que Dios no toma cohecho? A ver, ¿quién me explica esto? Que no se puede sobornar. A ver, danos un ejemplo más claro, hermano. Si Dios no puede ser sobornado. ¿Y quiénes intentan a veces sobornar a Dios? Buena pregunta. Todos. A ver, ¿quién intenta sobornar a Dios? ¿Los fariseos? No, Los sacerdotes, ¿no? hoy en día, a ver, les voy a poner un ejemplo. Hoy en día, yo cometo un pecado, el domingo voy a la iglesia y doy mi dinero, ¿sí? Pensando o me hacen creer que con eso estoy pagando por mi pecado, cubriendo mi pecado. O sea, las limosnas, o sea, para decirlo llanamente, las limosnas no es una especie de cohecho. O sea, con dinero yo voy a hacer que Dios me perdone. Dios, aquí lo dice claramente, Dios no acepta cohecho, ¿sí? Entonces, ¿las limosnas sirven para perdonar pecados? No. Definitivamente no sirven. No sirven. Aquí lo dice, Dios no acepta cohechos, no acepta sobornos. Entonces, ¿qué es lo que Dios? Dios no se deja engañar. Exacto. Y las limosnas son aparte. Las limosnas no son para que te perdone Dios. Bueno, Lo que tú das, lo que tú sientes, como la viuda que dio lo que tenía.
pero Sí. eso no es para que Dios te perdone. Cada quien da lo que su corazón le dice, pero eso es aparte. Pero, Manuelita, en la Biblia católica sí dice, ya el otro día les leí el versículo donde dice, así como el agua apaga las ardientes llamas, así la limosna perdona el pecado, lo cual es una total aberración. Yo no lo estoy inventando, lo dice la misma Biblia católica, ¿sí? Y el otro día se los leí textualmente. Entonces, si a mí me enseñan eso, que la limosna, o si yo leo eso, que la limosna perdona el pecado, entonces cada vez que yo que peque, pues digo, doy mi limosna y se me perdona el pecado. Cuando la Biblia es tan clara. Perdón, ¿en qué versículo de la Biblia católica lo dice? Ahorita se lo voy a leer. Puedes subir la batuta, Armandito, mientras traigo mi Biblia católica y ahorita les voy a dar la cita exacta. Te paso el micro, Armandito. ¿En qué versículo nos quedamos, perdón? Armandito, nada más quería hacer un comentario. Sí, cómo no. Muchas ocasiones, no solo con limosna, con dinero, pero muchas ocasiones queremos, ¿cómo se puede decir? Intercambiar, ¿no? Si voy a hacer esta manda para que, ay, me bendigas, esta ofrenda para que me concedas la oración, o voy a hacer esta obra grandísima para que me perdones. No sé, hay muchas maneras de sobornar a Dios y es una línea muy delgada, Armandito. Sí, cómo no. Hay mucha gente que se flagela en el día en la Pascua. Bueno, en la Semana Santa hemos visto mucha gente que va descalza de rodillas o va descalza con espinas en el cuerpo, cadenas, y flagelándose con un látigo, pensando que ese tipo de sacrificio le va a ayudar a perdonar sus pecados y a poder ser salvo. Es una creencia hasta cierto punto pues, mal infundada, ¿no? Pero que así son las costumbres. Pues sí, es mal infundado eso, pero hasta los sacerdotes lo han dicho, que no necesitan flagelarse, porque ¿a qué padre le gustaría ver a sus hijos así? Sí, exacto, definitivamente, pero a mí me tocó ver en varias ocasiones, están en San Luis, ahí van encapuchados, van cubiertos, van descalzos. En los viernes santos se le llama la procesión del silencio, pero en el día, mucha gente atrás de ellos van muchas veces cargando una cruz, encadenados, les digo, van flagelándose. Y llegué a preguntar, bueno, ¿y por qué lo hacen en esa manera? Eso no agrada al Señor. Es una forma de demostrar o de pedirle al Señor que nos perdone, que nos libere de la esclavitud del pecado. Y eso además ofende a Dios. Sí, pues sí, pero ya los sacerdotes se han cansado de decirlo, que no lo deben de hacer. Bueno, pero miren. La gente lo hace. Bueno, miren, aquí está el versículo para que vean que no. Mire, si usted tiene su Biblia a la mano, Manuelita, aquí está mi Biblia católica. Busque el libro de Sirácides. Sirácides capítulo. Y si alguien tiene Biblia católica, es el momento de que lo puedan checar también. ¿Cómo se llama? ¿Sirácides? Sirácides, Marcé. En la Biblia católica está después del libro de sabiduría. Está Esther, Baruch, sabiduría, o busquen en el índice el libro de Sirácides. Y van a ver que esto está aquí escrito. También en el libro de Tobías, también está ahí. En Tobías, sí, Tobías 12:9. Tobías 12:9, exactamente. Y 4:16 también. Ajá, sí. O sea, y son varios pasajes también en Sirácides, capítulo 7, versículo 10. También promueven esto. Miren, ¿ya lo tienen ahí? Sirácides, ¿ya lo encontraron? Déjenme decirles que estos libros no aparecen en la Biblia que nosotros tenemos. Estos libros se llaman libros apócrifos, aparecen solamente en la Biblia católica
Y ahorita les explico por qué en la de nosotros no están. O sea, o nosotros le quitamos o ellos le pusieron. ¿Cuál será la realidad? La Biblia solita se defiende. Pero miren, ¿ya lo tiene Manuelita? ¿Sirácides? ¿Ya? Tengo Sirácida. No, Sirácides se llama el libro. Sirácides. Y está exactamente después del libro de sabiduría. Bueno, ¿quién ya lo encontró? De los que tienen Biblia católica. ¿Tú tienes Biblia católica ahí, Marcia, a la mano? La verdad la guardé en algún lado que ya no sé ni dónde. Bueno, apunten la cita y después la checan en la Biblia católica. Dice así, Sirácides capítulo 3, versículo 30, dice, el agua apaga los ardientes llamas, el agua apaga las ardientes llamas, la limosna perdona los pecados. Así de ese tamaño está escrito aquí en este libro de Sirácides. Ahora, si las limosnas perdonaran pecados, ¿esto no haría innecesaria e inútil la muerte de Cristo? Ahora voy a explicar por qué este libro está aquí. Está aquí. Estos libros, ¿sí? No son inspirados por Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede contradecirse. Dios no puede decir en este libro que la limosna perdona los pecados, ¿sí? Y en otro versículo decir que no es por obras, que la salvación únicamente es por la fe en el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Si la limosna perdonara los pecados, Gálatas lo dice, entonces en balde murió Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿lo dice o no lo dice? La Biblia lo enseña, la Biblia católica enseña, el agua apaga las ardientes llamas, la limosna perdona los pecados. Repito, versículos, capítulo 3, 30 del libro de Sirácides. Y ahí mismo en Sirácides 7:10 dice, ora con ánimo firme y no descuides el dar limosna. Y así como hay varios versículos más, ¿sí? Que ahora, ¿por qué están estos libros aquí? ¿Por qué están estos libros aquí? Aquí la pregunta sería, ya hasta nos salimos un poco del tema. La pregunta sería, ellos dicen que nosotros le quitamos libros a la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia católica tiene como 7, 8 libros más. Uno de estos son estos libros que se llaman libros apócrifos. Y la palabra apócrifo significa de origen dudoso. Ahora, ¿qué valor tienen estos libros? Como libros históricos, tienen valor, como el de Macabeos, ¿sí? Ahora que estamos viendo Daniel, Macabeos narra muy bien lo que pasó con Antíoco y todo eso. Pero no son libros inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque hay contradicciones. O sea, aquí, por ejemplo, está enseñando que la limosna perdona el pecado, ¿sí? Pero la Biblia no enseña eso en ningún lado. Si esto fuera cierto, entonces Dios se contradice. Y si Dios se contradice, entonces ya no es Dios. ¿Qué confianza puedo tener yo acá? Que aquí me dice que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y acá me dice que es por dar limosnas y que eso me perdona el pecado. ¿Sí? O sea, yo no lo estoy inventando, aquí está escrito y a las pruebas me remito. Entonces, ahí con calmita, chécalo. Y así como este versículo, hay otros versículos más acerca del culto a los muertos, de las imágenes, todo eso, que entran en total contradicción. Entonces, pero les iba a decir, ¿por qué están estos libros aquí? Miren, hasta antes de la Reforma, ¿sí? La Biblia era igual, era todos. Cuando la iglesia oficial de Roma empezó a enseñar que las limosnas perdonaban el pecado, ¿sí? Y así fue como subsidiaron la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿sí? Empezaron la venta de indulgencias y todo, hasta que Martín Lutero dijo, momento, esto no lo enseña la Biblia, esto no lo enseña. Y fue cuando clavó sus famosas 95 tesis ahí en la Catedral de Wittenberg, ¿sí? Y así es como nace la reforma de regresar a la Biblia nuevamente. Entonces, cuando dijeron, si la Biblia no dice que el dinero, la limosna perdona pecados, bueno, si no lo dice, vamos a hacer que lo diga. Entonces le incluyeron esos libros, ¿para qué? Para apoyar esa doctrina, ¿sí? ¿Pero qué pasó con Lutero cuando se encontró a este hombre tirado en el piso? La historia de Lutero es que, bueno, los que han visto la película, que se encuentra un borrachito que andaba ahí celebrando que ya había comprado una indulgencia y ya tenía su pase asegurado al cielo, ¿sí? Ahí fue lo que ya la gota que derramó el vaso y dijo, esto no puede continuar así. Y así es como nace la Reforma Protestante. Bueno, dejemos a un lado ya las limosnas, ya hecha la aclaración que la Biblia sí lo enseña eso. Regresémonos a donde estamos, a Deuteronomio, capítulo, ¿qué? Dijimos 10. Bueno,
Entonces, decíamos que no toma cohecho, de ahí salió todo. Luego, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. O sea, Dios tiene amor hasta por el extranjero. Entonces, esos que odian a los extranjeros, pues es algo que la Biblia prohíbe, porque Dios ama al extranjero. O sea, no importa que... extranjero también en Egipto, ¿no? No importa que sean argentinos, ¿eh? O gringos, no. Dice, ¿y cuál es la razón? Dice, amaréis pues en el 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. 21, como que es la conclusión, el aterrizaje. Él es el objeto de tu alabanza. Él es y debe de ser siempre el objeto de nuestra alabanza. Dios, ¿sí? Dice, Él es que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Te acuerdas que le dijo a Abraham, cuenta las estrellas y las puedes contar? Así será de numerosa tu descendencia. Pues con 70 personas que entraron a Egipto, salieron más de 2 millones de personas de Egipto, incluyendo los colados que se pegaron a la mera hora. Entonces Dios estaba cumpliendo su promesa, ¿sí? Lo que te está diciendo es, ve cómo Dios ha cumplido todo lo que les dijo. Hizo de ustedes una nación que las compara con las estrellas del cielo. Que mañana vamos a ver algo en Daniel, esto de el ejército de las estrellas y todo. Ok, aquí algún comentario hasta del capítulo 10. ¿Sí? Entonces, ¿de qué dependía que a ellos les fuera bien en la tierra? Están por entrar a la tierra nueva, ¿sí? Pero no crean que iba a estar la mesa servida. Para que les fuera bien, había condiciones. Acuérdense que el pacto mosaico es un pacto condicional, ¿sí? El disfrute de las bendiciones ahí están, pero el disfrute de las bendiciones dependía de ¿qué? De la obediencia. Obediencia, obediencia. Exactamente, que obedecían, que tuvieran temor de Dios, ¿sí? Que anduvieran en sus caminos, que lo amaran y que le sirvieran solamente a Él. ¿Para qué? Para que les fuera bien, que tuvieran prosperidad, ¿sí? Luego Dios les recuerda que ellos fueron elegidos no por su linda cara, no por simpáticos ni por nada, por pura gracia soberana de Dios, ¿sí? No había nada que... Como Dios nos ha elegido a nosotros para salvación, no ha sido por ningún mérito de nosotros, es por la pura gracia de Dios. Si Dios eligiera en base a nuestro comportamiento, bueno, ya se los he dicho antes, a mí no me hubiera escogido. Tal vez a Uriel y Armandito sí, no sé, pero a mí no me hubiera escogido. Entonces, eso, lo dudo. Y es que lo dudo, diría el salmista, ¿no? Entonces, en base a lo que Dios ha hecho por ellos, ¿sí? Ellos tenían que quitar el pecado de su corazón. A eso se refiere circuncidar su corazón, quitar las impurezas de su corazón, quitar el pecado, ¿sí? Y luego les recuerda que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Que no hace acepción de personas, que no puede ser sobornado por nada, que ellos debían de amar al extranjero porque ellos también fueron extranjeros, ¿sí? Y por último, él debe de ser el objeto de su alabanza. Todas las recomendaciones que le está dando Moisés, ¿y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Pues no relacionan todo esto con lo que vamos a ver mañana de Daniel. ¿Por qué están ahora en Babilonia ahora? Desobedientes por Nunca cumplieron con esto, nunca lo cumplieron. Y vez tras vez Dios se los advertía, regresen al camino, hasta que dice ya no hubo más remedio. Y eso explica por qué ahora los estamos viendo en Daniel, allá en Babilonia, al pueblo. Fueron tan desobedientes que ni a la tierra dejaron descansar. Y a tal grado que los 70 años que estuvieron en esclavitud en Babilonia fueron los 70 años que tenía que descansar la tierra en cada año sabático. Ese año sabático era, perdón, ¿quién es? No, varias veces fueron esclavos por desobediencia. Exactamente, o sea, fíjense, si el año sabático que tenían que dejar la tierra era cada 7 años y durante 70 años no cumplieron ese año sabático, entonces ya llevaban ellos 490 años habitando ahí, ya casi medio milenio, ¿sí? Y nunca cumplieron las ordenanzas de Dios, ¿sí? Y por eso, aparte de que no cumplieron, se entregaron a la idolatría. Acuérdense que ahora que lleguemos a Josué y a Jueces, la orden era exterminar y no los exterminaron. Dijeron, no, pues ¿para qué los matamos? Mejor los agarramos de esclavitos o de tributarios
Y ese fue su error. Y por eso no obedecieron a Dios y Dios los tuvo que disciplinar. Bueno, algo más de tú, Memito, algo que tengas que agregar o recordarnos, algo que se nos haya pasado. No, nada más quería comentar de lo que mencionaba Leti con respecto a que hay varias formas en las que podemos en un momento dado intentar sobornar o darle cohecho a Dios, ¿no? Incluso persuadirlo, ¿no? Ajá. En ocasiones decimos, Señor, concédeme esta petición, ¿no? Lo que estoy haciendo y yo te voy a servir, ¿no? O yo voy a hacer tal o cual cosa. Entonces también esta es una forma, ¿no? Como decía Leti, hay varias formas, es una forma de tratar de persuadirle y en cierta forma de tratar de sobornarle, por así decirlo, no hacerle manita de puerco. Sí, como presionar a Dios, ¿no? O quererlo condicionar. Sí, y eso ya vimos que no funciona con Dios. Miren, nunca se les ocurra decir que Dios no nos ha dado lo que merecemos, ni se les ocurra decirlo, porque lo que merecemos es el infierno. Así que mejor ni mencionemos eso de Dios no me da lo que merezco, no, ni que no lo dé, ni que no lo dé. Ok, vámonos al capítulo 11, ¿sí? Nada más quería yo ver en este capítulo 10 que es una desobediencia deliberada del pueblo realmente, ¿no? Como Moisés aún les estaba recordando las leyes que les iba a gobernar en la nueva tierra, ¿no? Y ellos podían caer en el orgullo de pensar que por su bondad, por su justicia, pero realmente era por la gracia de Dios, era realmente para castigar a los pueblos paganos, ¿no? Por toda su maldad. Pero me llama la atención aquí donde decías que circuncidar el corazón es realmente amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos? ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? El que me ama, ese es el que me obedece, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos. Entonces, aquí hace mucho énfasis en la obediencia. Exactamente. O sea, Jesús lo dijo ahí en Juan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué? Ese es el que me ama. O sea, si pudiéramos medir nuestro amor por el Señor, ¿sí? El termómetro sería la obediencia. ¿Qué tanto le obedezco? Le obedeces poco, le amas poco. Le obedeces mucho, le amas. Si le obedeces mucho, le amas mucho. O sea, cualquiera podemos hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Qué tanto? Porque es muy fácil decir amo a Dios, pero como dijo Jesús, ¿qué tanto le obedecemos? Ok, vámonos ya al capítulo 11, ¿sí? Oye, y también podrían algunos de ellos decir, pues mira, vamos a decir que sí vamos a obedecer. Total, cuando estemos en la tierra prometida, ya vivimos como querramos y hacemos como si Dios no se diera cuenta y no viera el corazón, ¿no? ¿Y cómo se los dirías eso con un versículo en el Nuevo Testamento? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y fíjense cómo la cosa sigue siendo lo mismo. Para que Israel disfrutara de las bendiciones de Dios, ¿sí? Tenían que obedecer. Nosotros también ya hemos sido bendecidos con estar puestos en lugares celestiales, en el cielo, coherederos con Cristo. Todas esas bendiciones ya Dios las ha hecho por nosotros. Pero el disfrute de la bendición depende que si obedecemos o no obedecemos. La Biblia lo dice claramente y el apóstol Pablo en Gálatas. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿sí? El que siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Más el que siembra para ¿cómo dice? Para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿sí? Ok, alguien levantó su mano. Irene, adelante, Irene. Adelante, Irene, no escuchamos. Veo que levantó la mano. Tiene apagado su micro. Ya. Adelante. Sí, adelante. No, disculpen, es que hubo un error. Aquí estábamos acomodando. Porque vi que decía, levantó la mano Irene y dije, pues adelante. Bueno, entonces, Ya, si no es nada. sí, gracias. Sí,
Vamos al último capítulo, dice capítulo 11. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, ¿sí? O sea, Moisés se mantiene reiterando lo mismo, como si presintiera que el pueblo cabeza dura no iba a hacer caso, ¿sí? Versículo 2, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza y su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias y sus tiendas y toda su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Acuérdense, no se me confundan aquí cuando dice, no hablo con vuestros hijos. O sea, aquí Moisés está dirigiendo a la segunda generación, a los que estaban chiquitos cuando ellos salieron de Egipto, ¿sí? Que ahora ya son adultos, que ya están por entrar. Pero en el desierto también nacieron niños, ¿sí? Y es a lo que se está refiriendo Moisés. No le estoy hablando a sus hijos, a los que nacieron en el desierto, porque ellos no vieron ya nada de esto, ¿sí? O eran recién nacidos. Se lo estoy hablando a audiciones porque ustedes sí lo vieron esto, ¿sí? Entonces, por eso los exhorta a que obedezcan a Dios. No, versículo 8 dice, guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo, y nuevamente, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. ¿Se acuerdan que les comentamos por qué se le llamaba esta tierra de la cual fluye leche y miel? ¿Por qué? ¿Por qué fluye leche y miel? Una tierra fértil. Exactamente. Para que haya miel, ¿qué se necesita? Flores. Para que haya leche, ¿qué se necesita que haya? Vacas. Y para que haya vacas se necesita pastos verdes. O sea, en otras palabras, era una tierra pródiga, ¿sí? Productiva, fértil. 10. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habías salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Era lo contrario de Egipto. Egipto dependía de su agricultura del Nilo. Aquí ellos no iban a depender de un río. Dios les iba a mandar el agua a través de la lluvia, ¿sí? Dice 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. O sea, una tierra altamente bendecida era la que Dios les iba a dar. Pero 13, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, o sea, no se te infle el corazón, ¿sí? Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Ustedes saben qué son las filacterias? ¿Han escuchado esa palabrita filacterias? ¿Tú, Armandito, mi amito? No, por ahí va, pero no son timbres precisamente. O sea, los judíos tomaron esto tan literalmente, ¿sí? Que dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra mano. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. O sea, lo que hacían ellos que se colgaban, hacían cajitas de madera, digamos, y las colgaban con una tirita de cuero, y adentro llevaba escrito una porción de la ley. Entonces se las colgaban en las manos y arriba de su gorrito que les colgaban ahí. O sea, se tomaron tan literalmente esto que como que Dios quería, miren, es como si ahora dicen, yo traigo mi Biblia siempre aquí bajo el brazo. Pues sí, ¿y de qué te sirve traerlo todo el tiempo bajo el brazo?
Si Dios no te la dice que la traigas bajo el brazo todo el día. Ah, yo soy bien espiritual porque traigo mi Biblia donde voy, sí, abajo del brazo. Pero Dios no la quiere que la tengamos ahí. Es más, ni aún en la cabeza, sino en el corazón, ¿sí? Entonces ellos entendieron estas cajitas filacterias, fue en los tiempos de Jesús, del Nuevo Testamento. Los fariseos, para verse bien espirituales, se colgaban estas filacterias, sí, que eran cajitas con una tirita de cuero que contenían porciones de la escritura ahí adentro. Pero realmente eso era lo que estaba pidiendo Dios, que eso era lo que se refería a Dios, ¿sí? Decía que, acuérdense, estas palabras que yo te mando en Deuteronomio 6 estarán en tu corazón, no en una cajita, ¿sí? Estarán en tu corazón y les dice, y las enseñarás a tus hijos. Y aquí nuevamente lo repite en el 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, ¿sí? Esto es una repetición de Deuteronomio 6:6, el famoso Shema hebreo. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, ¿cuándo es el momento ideal para enseñar a tu hijo la palabra de Dios? En base a este versículo. En todo momento. Todo momento y en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, ¿sí? Siempre habrá una ocasión para que le puedas platicar a tu hijo de Dios, ¿sí? Ya habíamos dicho, hasta si ves ahí dos perros peleándose, eso lo puedes llevar a las escrituras. El pecado entró en el mundo, ¿sí? A ver, les voy a hacer una pregunta que una vez le hice a Leti. No sé si a ustedes, pero a mí me dan pavor las ratas. Las ratas me dan pavor. ¿A ustedes no les dan pavor las ratas? No. Yo puedo ver un alacrán, una araña, una víbora, lo que sea, y hasta la mato de un pisotón. Pero una rata sí está como la caricatura esa del ratón y el elefante. Yo me subo a la mesa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué esa versión le tenemos a la rata si la palabra de Dios dice que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos tanto pavor a las ratas? ¿Sí? Pues por el pecado que entró en el mundo, ¿sí? Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, hasta yo creo que agarrarse la rata, ay, qué bonito animalito y que no sé qué. No había esa animadversión entre el hombre y el animal, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. A través del pecado. Exactamente, la maldición cayó sobre todo. Toda la tierra. El animal se volvió contra el hombre, le produce enfermedades, le causa pavor, horror, etcétera. Fue por el pecado. Entonces le puedes explicar eso a un niño de, ay, ¿y sabes por qué nos dan asco? Y le puedes, o sea, a lo que quiero llegar es esto. Cualquier ocasión es buena para enseñarle la palabra de Dios a tu hijo. Pero ¿en dónde tiene que estar la palabra de Dios? Primeramente. En tu corazón. En tu corazón, ¿cómo puedes enseñar lo que tú no tienes? Entonces ven la importancia de por qué debemos de aprender la palabra. Porque ¿quién se la va a enseñar a tus hijos? La palabra. ¿Vas a esperar que tu vecino le va a enseñar la palabra de Dios a tu hijo? ¿Sí? ¿O aún la escuela dominical es la responsable de enseñarle los caminos de Dios a tu hijo? Son los padres los que tenemos que enseñar eso, ¿sí? A nuestros hijos. Bueno, pues si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Bueno, aunque lo que tú dices es cierto, ¿no? Pero también podemos sacar una aplicación o un principio de esto, ¿no? De que se colgaban las cosas, que en todo lugar, en todo tiempo. También es válido, por ejemplo, que si vamos a viajar de aquí al centro, pues te lleves tus tarjetitas de lo que estás memorizando, la palabra de Dios, ¿no? Te las lleves y en lugar de ir viendo o escuchando radio o algo, pues vas memorizando la palabra de Dios. Otra aplicación o otro principio es que en tu casa pongas un versículo donde está el comedor, donde todos se reúnen, para que siempre que voltees estés viendo la palabra de Dios y de verla, la estás leyendo y la estás repitiendo y la estás memorizando, ¿no? No como ellos que por pensar que se la colgaban, ya estaban obedeciendo a Dios. Esa es la gran diferencia. Tú no puedes hacer esto con fines didácticos, ¿sí? Es más, las mujeres que pasan tanto tiempo en el espejo, ponen un versículo en el espejo, porque como ahí pasas tiempo ahí, Juan 3:16, porque de tal manera, y de tanto estarlo viendo, te lo vas a memorizar. O sea, con fines didácticos es bueno, pero esto no te hace que seas más espiritual, ¿sí? Ni eso cambia tu corazón. La palabra tiene que estar en el corazón, porque de ahí mana la vida, dijo Jesús, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, versículo 22. Bueno, está diciendo que entonces los padres son los responsables de enseñar a los hijos en todo momento, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, 20. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar,
como los días de los cielos sobre la tierra. 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Fíjense, desde el río Éufrates, allá en la tierra de Nabu, ¿sí? Allá lo que es Irak, todo lo que Dios les prometió, ¿sí? Hasta, sí, exactamente, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. O sea, desde el río Éufrates, lo que es allá Irak, Mesopotamia, ¿sí? Hasta el mar Mediterráneo. Toda esa tierra Dios se las prometió. ¿Por qué Dios, por qué no la han poseído hasta el día de hoy? Ni en los tiempos de Salomón. ¿Por qué hasta el día de hoy no la han poseído? ¿Cuál fue la razón? Por la desobediencia. Exacto. Hasta que venga el Señor, ¿no? Exacto. Eso se va a cumplir. Pero Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. ¿Pero cuándo será? Cuando venga el Señor Jesús, reino milenial. ¿Sí? Ok. Amén. Pero todo lo que se perdió por desobediencia. O sea, el punto es que Moisés le está diciendo, si andamos en obediencia hay bendición. Si andamos en desobediencia hay maldición. Sí, así podríamos concluir todo este estudio de hoy, dice. Creo que no es ni la tercera parte de lo que tiene Israel el día de hoy. No, Israel ahorita es un pedacito de tierra, ¿sí? 25, nadie. En aquel momento cuando recibieron la heredad, no era ni la tercera parte de lo que les había. No, y no la recibieron por desobedientes. No arrojaron a las naciones, entraron en componer. Al rato ya andaban adorando sus ídolos de ellos, etcétera. Se casaron con mujeres extranjeras, en fin. 25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Y tan fue cierto esto que, acuérdense, hasta aquí ya habían derrotado a Sejón y a Og, a los reyes amorreos. La siguiente ciudad, ya la buena, venía a ser Jericó. Y ya los de Jericó habían escuchado lo que Dios había hecho con esos pueblos y ya estaban todos temblando de miedo. Cuando veamos ahora a Josué, que la ramera Rahab les dice, todo el pueblo está con miedo, ¿sí? 26, he aquí que yo pongo hoy delante de vosotros, escuchen esto, la bendición y la maldición. Así de claro fue Dios. Por este lado les pongo bendición, por este lado les pongo maldición. Ahora sí, ¿de qué depende? De ti. Si obedeces o no obedeces. Exactamente. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Así fue de claro Dios. O sea, en otras palabras diríamos, Moisés les dijo, aquí nada más hay de dos sopas, nada más. Bendición si obedeces, maldición si no obedeces. Punto, ahí podemos resumir. Es vida o muerte, exactamente. Y esto de pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, no lo entendía yo muy bien. Aquí no sé si alguien lo entendió muy bien, pero me tuve que ir a Deuteronomio 27 porque ahí lo explica más detalladamente. Lo que significa es esto, que está el monte Ebal y el monte Gerizim. Digamos que uno frente al otro y hay un valle en medio. Las tribus se tenían que acomodar 6 tribus del lado del monte Ebal y las otras 6 tribus del lado del monte Gerizim, ¿sí? Estos montes estaban en el centro de la tierra de Canaán. Ok. Iban a leer las bendiciones cada vez que se leyera una bendición, como lo vamos a ver en Deuteronomio 27, porque aquí no lo explica bien. Decían, tendrás tierra abundante y todos decían, amén, ¿sí? O sea, leían primero todas las bendiciones y 6 tribus contestaban amén, los que estaban en el lado del monte de la bendición. Y cuando mencionaban las maldiciones, contestaba el otro grupo de las 6 tribus, amén, amén. O sea, como diciendo, estamos aceptando lo que Dios dice. Bendición si obedecemos, maldición si no obedecemos. Así que ahí terminamos capítulo
11. Y bueno, tenemos unos minutos para hacer algunos comentarios, sobre todo, más que nada, ¿qué aplicación hay para nosotros hoy en día? O sea, ¿de qué nos sirve estudiar esto nosotros si no vemos que esto nada tiene que ver conmigo? O sea, todo esto tiene que ver con nosotros, evidentemente, ¿sí? ¿Qué aplicaciones podríamos sacar nosotros? Yo veo muchas. Para empezar, debemos aplicar la obediencia, el amor al Señor y el conocimiento y todos los estatutos que han dejado. A ver, Armando, te voy a hacer una pregunta. Eso que dices es correcto, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Por la misma carne en la cual estamos viviendo. Exactamente. En Gálatas se explica este conflicto, porque todavía tenemos algo que se llama la carne. Dice, y sus deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu son contra la carne. Dice, y estos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a querer pecar. La carne es atraída por el pecado. ¿Qué es lo que nos libra de caer en el pecado? Tu espíritu, el Espíritu Santo. Pero si tu Espíritu Santo se nutre de cosas espirituales como es la palabra de Dios, viene la tentación, espiritualmente andas débil, ¿puedes ser capaz de obedecer a Dios en una situación así? ¿Qué es lo que te da la fortaleza? La armadura de Dios. ¿Estamos? Sí. Entonces, la importancia de la obediencia, ¿qué más? Nos resistimos a morir al yo. O sea, queremos hacer lo que queramos o lo que queremos por los deseos que tenemos y queremos que se cumplan. Entonces, ahí no estamos muriendo al yo y no estamos dependiendo del Señor, de lo que Él quiera para nosotros. Entonces estarás de acuerdo conmigo, Betty, que la vida cristiana es una lucha cada día, ¿verdad? Que no no es una cama de rosas, hay luchas que librar todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos eso mira, tenemos la carne, nuestros propios deseos pecaminosos, tenemos el mundo con todo su espectáculo de tentaciones, y luego tenemos a Satanás, que nada más anda buscando a quien devorar, robarle su fe. Si Satanás sabe que no te puede robar la salvación, pero tu fe sí la puede debilitar a tal grado que empieces a desobedecer a Dios. Entonces, aquí hay mucha enseñanza para nosotros. O sea, no digamos que los judíos, ay, qué malos y desobedientes eran, cuando nosotros también, nos pasa a nosotros eso también. Y si no fuera por la gracia de Dios que nos sostiene y nos fortalece, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿Cómo, Uriel? Digo, si no tuviéramos a Jesucristo, a Dios, pues estuviéramos yo creo que en el infierno, no sé. Bueno, ahorita todavía no, pero cuando nos muriéramos seguramente que sí, pero seríamos esclavos del pecado totalmente, esclavos del pecado totalmente. ¿Sí? ¿Cómo ves tú, Pablo, esto? Con esta enseñanza de esta noche. ¿Tiene que ver con nosotros o nada que ver? No te escucho, yo creo. No te escuchamos, Pablo. Tienes el micro. Ahora sí. Perdón, Juan Carlos, perdón. Adelante. Que digo que la palabra de Dios nunca pasa en vano. Al contrario, siempre hay que estar estudiando para recordar que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios nos bendice si nos portamos bien. Nos enseña también a ser obedientes, ¿no? De su palabra, de sus estatutos y sus decretos. Aunque fallamos, ¿no? Fallamos porque somos... el corazón del hombre es débil y engañoso. Y así como dice el hermano Armando, siempre andamos en la carne. Pero pues estos estudios sirven para fortalecer tu espíritu, ¿no? Así es. Porque si no seríamos presa fácil. Si así, ¿cuántas no necesitamos y cuántas caídas no hay? Imagínate si estuvieras a merced de los enemigos totalmente. O más si nos alejamos, ¿no? Totalmente. Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Así que yo realmente doy gracias a Dios de que invirtamos tiempo en esta reunión, porque pues todos podríamos ya estar descansando a todo dar, viendo la tele o algo, y sin embargo dedicamos un tiempo porque, como algo mencionaba Uriel hace rato, ¿no? Necesitamos el alimento espiritual, ¿no? ¿Tú? Otro comentario. Ajá. Adelante. Adelante. Otro comentario, bueno, aquí Deuteronomio está hablándole a los judíos
que también hay aplicación para nosotros. Claro. Hasta hoy en día, o sea, esto habla en el Antiguo Testamento. Hoy en día, los judíos siguen sin obedecer al Señor. El Señor pide que creamos en su único hijo, bueno, en su hijo. Y los judíos todavía no creen en él. Salió un documental que un judío estaba diciendo que todavía no llegaba el Mesías. Ajá. Jesús no puede ser el Mesías porque él murió y el Mesías no ha muerto, según su creencia. Significó, sí. Entonces quiere decir que no han creído ellos, siendo el pueblo elegido. Y por eso están pues muy mal en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo hoy en día. Bueno, es cierto lo que dices, pero esa desobediencia tomó por sorpresa a Dios. No. No, Israel está así aparte de su incredulidad por juicio de Dios, por juicio de Dios. Ahora, cuando dices que los judíos no han creído, estamos hablando a nivel nación. A nivel individual, sí hay judíos que han creído. De hecho, los primeros sí. A nivel nación, sí, no han creído. Es una nación incrédula a nivel nación. A nivel individual, sí hay judíos que han creído. Pero la misma Biblia lo dice. La misma Biblia, Israel, ese es el propósito de la tribulación. Ahora que vayamos a Apocalipsis, va a ser que la tribulación tiene dos grandes propósitos. Uno, castigar la maldad de toda la gente que ha desafiado a Dios, y la otra, hacer que Israel doble las manitas, ¿sí? Israel se va a convertir hasta que, acuérdate que Jesús dijo, hasta que digan bendito sea el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Ahí es cuando Jesús, el pueblo de Israel va a pedir a gritos que ya venga su Mesías. Después de los juicios de la tribulación, vas a ver cómo a gritos van a pedir. Pero esto está profetizado en la Biblia también. O sea, Dios no le tomó por sorpresa el rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿sí? Entonces, Dios tiene un plan perfecto para Israel. Israel va a ser restaurado nuevamente y de esto nos habla la Biblia. Hasta el día de hoy siguen en desobediencia. Y a los judíos les va muy bien, ¿sí? Y pero piensan que es económicamente, pero piensan que es por su inteligencia, su coco, su habilidad para hacer negocio, ¿sí? Difícilmente le darían honra y gloria a Dios, ¿sí? Ahora, obviamente estoy hablando de judíos que como tú dices, que no han creído. Ellos saben que va a venir un Mesías, como dices tú, lo que no creen es que Jesús es ese Mesías, pero pues ya lo reconocerán y lo verán todos los que lo traspasaron, dice la profesión. Bueno, ¿alguien más? Memito, tú. Omar, sí, Yola, adelante. Bueno, realmente, como bien dices, o como han comentado, la aplicación que tiene este libro para nuestra vida personal, ¿no? Que realmente no es solamente historia, no solamente recordar esa ley que ya había sido dada, para que la conociera la nueva generación, sino que también aplica a nuestras vidas, ¿no? Y todo el énfasis que hace Moisés, por ejemplo, en el capítulo 11, conté 5 veces que dice, guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Lo dice en 5 ocasiones, por lo menos conté 5 ocasiones en ese capítulo. Ajá. Entonces, hace el énfasis y pone la importancia que tiene para nuestras vidas el guardar los mandamientos del Señor, amarlo con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y como dice en el libro de Hebreos, ¿no? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Como decías, no es solamente una cuestión externa, una cuestión incluso de cuánto sabemos, ¿sí? De cuánto memorizamos, cuántos versículos hemos memorizado, sino que realmente estos tengan un efecto en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que los pongamos por obra, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, ¿verdad? Sí, no qué tanto sabemos, sino qué tanto aplicamos en nuestra vida. Y Carlitos, te quería hacer una pregunta. Ajá.
bueno, yo he escuchado que hay, digamos que promesas, ¿sí? Creo que es la palabra, promesas que son para el pueblo de Israel y promesas que son para la iglesia. No sé si has escuchado ese, Sí, sí he escuchado. esa diferenciación. Y por Sí. ejemplo, aquí veo en el 11 del 24, el versículo, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Quiero entender que esa promesa está dirigida hacia el pueblo de Israel. Claro. Que sería una de esas promesas que son para el pueblo de Israel, ¿no? Así es. Sin embargo, no sé si aplique también para nosotros en el sentido de que alguien diga, pues como dice el Señor, pues me dio esta promesa, ¿no? Que todo lugar que pisare la planta de mi pie, pues Él me la dará, ¿no? No sé si aplica así, que se puede aplicar también a... No, mira, hay que distinguir que hay promesas que son para Israel y promesas que son para la iglesia. La iglesia ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento como para que pensemos que aquí se está refiriendo a la iglesia, ¿sí? Aquí se está refiriendo específicamente a Israel porque fue lo que Dios prometió a Abraham, ¿sí? Dios prometió a Abraham toda esta tierra y Dios se la va a dar, pero está hablando del pueblo judío, ¿sí? No podemos reclamar que aquí esta promesa es para la iglesia, ¿sí? Porque hay que distinguir bien. Esa es una de las características del dispensacionalismo, ¿sí? Que el dispensacionalismo separa lo que es la iglesia de lo que es Israel, ¿sí? Eso, pero pues eso lo iremos viendo más adelante, cuando veamos ya escatología, que veamos los pactos, ¿sí? Y vamos a ver las promesas que son para Israel. A veces el problema es que queremos aplicar promesas que son para Israel con nosotros, ¿sí? Hay que distinguir bien en esos dos programas que tiene Dios. Pero sí, aquí en este dice que eso es para Israel, ¿sí? O sea, por si pensaban que ya tenías ahí tu hectárea apartada, pues no, disculpa. Pero es para Israel eso. Tú, Yola, Marce, ¿quién quiere opinar? Antes de que se me sigan saliendo los demás. No. Bueno, yo lo que le encuentro para aplicarlo en nuestra vida actual es que como padres tenemos una gran obligación de inculcarles y enseñarle a nuestros hijos la palabra y el temor a Dios para que así, al igual, nuestros hijos se lo digan a sus hijos y que vaya de generación en generación. Pues definitivamente, porque si no lo hacen los padres, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo en que es responsabilidad de los padres, ¿no? De transmitir todo el conocimiento de Dios, y desgraciadamente se está levantando una generación, ¿sí? Que no saben ya de Dios, ¿sí? Y al no conocer a Dios, pues no existe tampoco el temor a Dios, ¿sí? Y al no haber temor de Dios, pues se le da rienda suelta a la carne y las consecuencias están al orden del día. Así que sí, esa es una de las algunas aplicaciones que vimos hoy, pero hay bastantes. ¿Algo más, Marta? No, es que ahora estas generaciones sí me ha escuchado, me ha tocado escuchar mucho que se lo dejan todo a la suerte, que hay que decretar y se te da, o sea, pero jamás hablan de un Dios, o también dicen un ser supremo, ni siquiera de su boca quieren expresar que hay un Dios, o sea, le llaman como un ser supremo. ¿Y esto qué es? Pues falta de atención de los padres, que los han dejado a la deriva. Mira, eso que dices de la gente que dice que ni siquiera se atreven a decir que hay un Dios, dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Esa es la filosofía de hoy en día, el posmodernismo, esa es la filosofía, su estandarte, no hay Dios. Y si existe, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si uno acepta que existe Dios, ¿sí? Como el único Dios viviente, estás aceptando que eres moralmente responsable delante de Él. De lo que hagas, eres responsable delante de Él. Entonces, para el ser humano, ¿qué es más fácil? Decir, no hay Dios, así no tengo que rendirle cuentas a nadie, y hagamos de la vida un derroche, ¿sí? Y a darle vuelo a la hilacha a esta vida, porque se vive solamente una vez, hay que disfrutarla al máximo y todo, y disfruta y todo, ¿sí? Y eso es lo que se está enseñando hoy en día a las nuevas generaciones, ¿sí? Que no hay temor de Dios, pero dice la palabra, hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero su final es camino de muerte.
y vas a ver qué sorpresa van a llevar. O sea, que Dios tenga misericordia de todos aquellos que piensan así. ¿Sí? Gracias, Marce. Yola. Buenas noches, pues, y gracias a Dios de que tenemos este libro para, pues, recordarnos lo que Dios ha hecho a través de los años y pues sí, ¿no? Que aunque han pasado generaciones y generaciones y todo eso, pero sí es bueno recordar que en tiempos pasados él como libró a su pueblo pues todo ellos y todo. Y hace poco escuché, bueno, leí en Facebook, no sé si sea una noticia verdadera, pero leí que el Papa, o lo compartieron en el grupo, no sé, pero leí que el Papa, ya va a prohibir la Biblia, y que ya es, porque la van a renovar. Entonces, pues ya como que estar peor, me imagino. Bueno, yo no he escuchado ni leído nada al respecto. No sé, ya ves que... Adelante, Memito. Perdón, sí, yo vi también ese, pero es una de las que le llaman fake news, ¿no? Una fake Son noticias falsas. Algo falso. Sí, yo no he leído y no me suena congruente que el líder de la Iglesia Católica dijera eso. Y simplemente, ¿por qué? Porque el mismo Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Dice el equipo. Así que, aunque alguien quisiera, ya han intentado desaparecer la Biblia y nunca han podido. Gracias, Yola. Manuelita, usted o Irene, y ya nos vamos a descansar. Sí. Bueno, yo quería comentar lo que dice en el versículo 11-18. Me gustó mucho esta parte que dicen, graben estas palabras mías en el corazón y en el alma, ¿verdad? Si en realidad eso hiciéramos, otra cosa sería para nosotros y para todos los niños. Sería todo muy diferente. Eso me gustó mucho. Y eso es verdad, Irene, eso es verdad, como dice usted. Si todos guardáramos la palabra de Dios en su corazón, nos la obedeciéramos, no necesitaríamos leyes, no necesitaríamos policías, no necesitaríamos cárceles. ¿Saben por qué? Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando venga Jesús a reinar, que va a ser el único reino de justicia que va a conocer este mundo, cuando venga Jesús. Por eso Pablo lo dice, el que cumple, ¿cómo dice? A ver, déjenme acordarme. El que ama, ha cumplido la ley. O sea, cuando uno tiene el amor ágape, el amor de Dios, ¿sí? Dice, ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque yo no necesito que la ley me diga, no robes, porque por amor a mi hermano no le voy a robar porque lo amo. Por amor a mi hermano no lo voy a matar porque lo amo. Por amor a mi hermano no le voy a mentir porque lo amo. Por eso dice Pablo, el que ama ha cumplido la ley. ¿Sí? Por eso dijo que ese es el primer gran mandamiento, ¿no? Amarás a Dios, ¿sí? Por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ok, sí es interesante eso. Algún día va a ser así, Irene, va a haber así. Ahorita en este mundo, pues todavía hay que luchar con el pecado, pero algún día llegará así. No lo van a creer, pero si han leído Isaías 65, va a llegar en el reino milenial, vas a poder estar acariciando un león, un tigre, un lobo y no te va a pasar nada. El niño va a jugar, dice Isaías, va a jugar con las serpientes y no le va a pasar nada al niño. Pero eso será en el reino milenial. Mientras tanto, una vez fui con mi familia a Chapultepec hace años, estaba mi nieto chiquito, y nos tomamos una foto donde te hacen fotomontaje y estamos nosotros, mi hijo, mi nieto y yo, entre los tigres y leones ahí. O sea, parece real como que estuvieras. Y le digo a Leti, le voy a poner a esa foto Isaías 65, porque así es como va a estar en el milenio. Vamos a poder convivir con las fieras. O sea, ya no van a tener ese instinto fiero. Bueno, ya me salí del tema, ya andaba yo en Chapultepec. Manuelita, ¿algo iba a decir usted? Bueno, pues aquí nos menciona, ¿no? De que amarás a Dios sobre todas las cosas y guardarás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Es difícil guardar los mandamientos, ¿verdad? Y también aquí donde dice, yo pongo la bendición y la maldición.
La bendición si obedeces los mandamientos, pues es difícil. La maldición si te apartas del camino que yo os he ordenado, que yo os ordeno. Entonces aquí lo que me quedó muy claro, pues que hay que seguir la bendición y los mandamientos lo más que pueda uno, ¿sí? Y la maldición, pues, hacer a un lado a Satanás, que es lo que, como dice Armandito, la carne y el mundo. Y pues Satanás nos debilita mucho y seríamos esclavos del pecado, que en algunos casos pues ya varios lo son. Y ahora lo que tú decías de que hay que descansar la tierra, pues actualmente ya la hemos dejado descansar desde aquel entonces y ahora pues como que se está repitiendo, ¿no? Entonces digo, pues sí, ya estamos cerquita. Sí. Eso es todo. No, es cierto eso, y ahora con esto de la pandemia que no hubo gente en las playas, dicen que Sí. muchas especies regresaron, o sea, para que se vea ahí como... Claro, porque pues ya. Sí. Algún día, acuérdense que la maldición cayó no solamente sobre el hombre, la mujer, el reino animal, sino aún sobre la naturaleza, ¿no? Pero algún día todo eso va a ser quitado y que es difícil obedecer a Dios. Claro, mire, nadie puede observar una obediencia perfecta, pero sí se puede mostrar una conducta que tiende a la obediencia, ¿sí? Porque en el camino todos fallamos, ¿sí? Pero lo que caracteriza es que tu vida está marcada, pues generalmente por la obediencia a la palabra, ¿sí? Obediencia perfecta, pues no, porque todavía vivimos aquí en la carne, pero algún día eso también va a ser quitado. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. ¿Algún comentario extra, Leti? Nada más eso que decías, decía Manolita que es difícil de cumplir toda la ley. Claro que es difícil y Dios lo sabía que no íbamos a poder cumplir la ley, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Él vino precisamente a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Más bien la ley fue dada para darnos conciencia de que somos pecadores, ¿no? En ese aspecto. Y el otro aspecto es que realmente el único que ve nuestro corazón es Dios, ¿sí? Él es el único que ve el corazón. Nosotros podemos ver lo exterior, pero Dios ve nuestro corazón. ¿Y qué es lo que pasaba también con los fariseos? ¿Cómo les dice Dios? Sepulcros blanqueados, porque lo único que ellos, nada más veíamos el exterior, la fachada, y pensaban que ya con eso eran escogidos de Dios y Dios estaba de su lado, ¿no? Pero, ¿cómo podemos aplicar esto que vimos? Es que a veces nosotros también, nuestro exterior puede decir, porque asisto a una iglesia cristiana, porque alabo, ¿no? Por eso ya soy salvo. No, la iglesia no nos salva por asistir a la iglesia, por cantar alabanzas tampoco nos salva. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo, ¿no? Esa sería la obediencia actual para nosotros, ¿no? Conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios, que eso solamente por medio del Espíritu Santo. Y de lo que decía Marcela, ¿no? Que a nosotros los padres nos toca realmente enseñar a nuestros hijos. Pero como dice, primero tú, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero nosotros como padres y después ese conocimiento transmitírselo a los hijos. Así es, les recomiendo una película que se llama Los Campeones. No, ¿cómo es? Reto de Valientes, algo así. Miren, Leti tocó un punto importante. Ya nos dimos cuenta que la ley de Dios nadie la puede cumplir, ni los judíos, ni nosotros, ni nadie la puede cumplir. Pero para Dios no vale con que hagamos tu mejor esfuerzo, porque la Biblia es muy clara. Con una sola vez que falles, estás descalificado totalmente. ¿Quién puede ser salvo? Eso, como dijo Leti, es el propósito, darnos cuenta que no la podemos cumplir y que por lo tanto necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿sí? Eso es el propósito de la ley, para que nos demos cuenta que nosotros le hemos quebrantado esa ley muchas veces, por lo tanto estoy destinado al infierno y que solamente la gracia de Dios me puede librar de eso, ¿sí? Eso, si uno reconoce esto, ¿sí? Que eso fue el propósito por lo cual Cristo vino a morir, porque tengo una deuda que pagar, ¿sí? Y ese fue el propósito, que Cristo me ofrece salvación gratuita.
tan solo si pongo yo mi fe en él. Lo que yo no puedo hacer, él ya lo hizo. Amén por eso. Bueno, ¿algún comentario final? Si no, ya le paso el micrófono a Uriel. Bueno, pues yo creo que ya Uriel, ya están. es todo. Vamos a pedir de favor a nuestro hermano Memo si puede orar, por favor, para despedirnos. Gracias, Memo. Creo que no está Memito por ahí, ¿verdad? Sí, ya está activando su micro. ¿Ya me escuchó o no? Sí, Memo. Sí. Adelante, Okay. fuerte y claro. Fuerte y claro. Bien, pues vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día, Señor, y nos muestras, Padre, tu voluntad a través de tu palabra. Gracias porque en esta enseñanza, Señor, no solamente ha sido historia, sino que también sabemos que podemos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Como bien ha dicho nuestros hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a tus plantas, Señor. Y Padre, danos esa capacidad para hacerlo, Señor, y que no rehuyamos, Señor, a esa obligación, a esa responsabilidad que tenemos como padres. Gracias también, Señor, porque nos muestras que tú exiges, Señor, que te amemos, Señor, que guardemos tus mandamientos, que te sirvamos, Padre. Y en todo ello, Señor, por nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, Señor. También mencionaron, y es cierto, está nuestra carne, Señor, que se opone a nuestro espíritu y nuestro espíritu a nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos de esa lucha, Señor, de esa batalla. Y Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y en nuestra mente y en nuestras vidas, para que te podamos honrar, Señor, te podamos amar, te podamos obedecer, Señor, y hacernos acreedores a esas bendiciones, Señor, que tú prometes, Padre, a aquellos que te obedecen, a aquellos que te aman, a aquellos que te guardan, a aquellos que te honran, Señor, porque el objeto final de nuestra alabanza eres tú. Te bendecimos por esta lección, Señor, y te suplicamos que bendigas la vida de cada uno de los que pudieron estar presentes. Bendícelos, Padre, bendícenos en esta noche, y que el día de mañana podamos estar también con esa hambre de saber de ti, Señor, y de conocer de tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues nos vemos mañana. Que descansen. Bye, igualmente. Buenas noches.